Buenos días, peripatéticos. Espero que os encontréis bien. Y bienvenidos a Aprendiz de Aprendices. Vamos a reflexionar un tema que ha sido muy profundizado desde la filosofía. Sentido de la vida desde la filosofía. Joder, vaya pregunta. ¿Qué es el sentido de la vida hablando desde la filosofía? Si lees a los peripatéticos, representados por Aristóteles, vas a entender el sentido de la vida como la búsqueda de un fin último, la búsqueda de un bien supremo. Y ese bien supremo es la felicidad, o como lo llama Aristóteles, la eudaimonía, o la frónosis, que es la armonía que hay que tener entre la existencia y lo existente. Y si lees a los hedonistas, vas a entender que el sentido de la vida está en la búsqueda del placer y en evitar el dolor a toda costa. Los estoicos consideran que la felicidad está en soportar el sufrimiento, en soportar las levedades existenciales de la vida. Para Nietzsche, el sentido de la vida es el sinsentido, lo que él llama el nihilismo. Él considera que lo que las culturas llaman sentido de vida está construido para que nosotros nos alejemos de nosotros mismos y olvidemos nuestra propia esencia como seres humanos. Y si seguimos ahondando, nos vamos a encontrar muchas definiciones en torno a este tema desde la perspectiva de muchos filósofos. Pero, cuidado chaval, porque ninguna de esas conceptualizaciones que hemos venido hablando nos ofrecen una definición general de lo que es el sentido de la vida filosóficamente hablando. Pero tú dirás, joder, si nos están definiendo el sentido de la vida, pues no. Cada una lo está definiendo según su concepción ideológica. Cada una lo está definiendo según su corriente de pensamiento. ¿Y qué es una corriente de pensamiento? Es un conjunto de ideas que se caracteriza por un momento histórico, que se caracteriza también por aquel pensador que se encargó de fundar esa teoría. Así que no nos están definiendo el sentido de la vida desde una manera global. Nos están definiendo el sentido de la vida desde una corriente filosófica. Entonces, ¿qué es el sentido de la vida filosóficamente hablando? Para dar una respuesta, primero tenemos que entender y comprender qué elementos constituyen esta definición. Para ello, te voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que son los dos grandes interrogantes de la existencia humana? ¿Los tienes? ¿Los pensaste? Los dos grandes interrogantes de la existencia humana son el infinito y el origen. ¿Por qué el infinito y el origen son los dos grandes interrogantes de la existencia humana? Porque no tenemos una respuesta objetiva ni exacta desde la ciencia, ni desde la religión, ni desde las filosofías orientales que nos satisfagan. Reflexionemos en torno a estos dos problemas. Si te preguntas por el origen, te preguntas por el origen del mundo. ¿Quién creó el mundo? ¿De dónde surge el mundo? ¿Por qué existe un mundo infinitamente complejo que tu razón humana no puede entender? ¿Y por qué ese mundo está inmerso dentro de un universo que está más allá de tus límites humanos? Y dentro del mundo está tu vida. Y también te preguntas en torno a tu vida. ¿Por qué existe la vida? ¿Cuál es la finalidad de tu vida? ¿Por qué existes y para qué existes en ese mundo complejo? Obviamente, si eres católico estarás pensando, pues, Dios creó el universo, creó el cosmos, creó la vida. Pero si fueras nacido en una religión politeísta como los hindús, tu percepción sobre el origen del mundo no sería otra. Entonces, ¿quién tiene la razón sobre el origen de las cosas? Sobre el origen del mundo. ¿La ciencia? Tampoco, porque en definitiva lo que plantea la ciencia son teorías, y las teorías son en sí misma una serie de ideas y un conjunto de ideas que aún no son verdades absolutas frente a la realidad. Entonces, ¿de dónde surge el origen del mundo, de la vida y del universo? Y si nos preguntamos por el infinito, es un joder en mayúscula. ¿Por qué? Porque en el infinito está el tiempo.
porque en el infinito está Dios y porque en el infinito está la muerte. Y te preguntas por la muerte, ¿qué hay después de la muerte? ¿Realmente existe el cielo, el infierno? ¿Existe una vida más allá? ¿Vamos a reencarnar después que morimos? Y si solo somos materia y morimos y ya, entonces, ¿qué sentido tuvo luchar tanto en esta vida? La biología nos dice que cada minuto que pasa, cada segundo, es un minuto menos de vida. Es decir, que nos estamos muriendo en vida, que te estás muriendo, que me estoy muriendo. Y la muerte va relacionada con ese otro problema que es el tiempo. El tiempo que los griegos llamaban Cronos, que en la mitología es el dios que devoraba a sus propios hijos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el tiempo nos devora a nosotros. Entonces, te pregunto nuevamente, ¿qué es el tiempo? ¿Existe realmente el tiempo? ¿O el tiempo es una construcción social? Y si el tiempo es una construcción social, ¿por qué nos envejecemos entonces? Y si nos preguntamos por Dios, vaya pregunta. ¿Existe Dios? ¿Quién creó a Dios si Dios creó el universo? Dios del griego Deus Mysterio. Sea un misterio, lo defino, deja de ser un misterio para convertirse en el Dios que suple mis necesidades humanas. Que en definitiva, como dice Freud, no es Dios, es un antídoto frente al devenir de la vida, para sentirme seguro. Entonces, ¿existe Dios? Posiblemente estas preguntas y otras en torno a estos dos grandes problemas de la existencia humana os está haciendo que nos metamos un pajazo mental en estos momentos, que estemos confundidos frente a la vida y frente a lo que estamos viviendo, frente a la existencia. Y cabe preguntarnos en este momento y preguntarte, entonces, ¿qué es el sentido de la vida filosóficamente hablando y cómo se relaciona con estos dos problemas? Empecemos con un primer elemento. Para entender el sentido de la vida desde estas dos problemáticas, tenemos que iniciar con un primer elemento. Y ese primer elemento es la fe. Y tú me dirás, ese tío me está metiendo en religión. Pues no, cuando hablo de fe, hablo de una fe básica, lo que llamaba Ortega y Gasset, una fe existencial. Una fe que me lleva a creer en las cosas que me rodean. Todos tenemos fe, todos creemos en algo, y aún no creyendo creemos que no creemos. El escepticismo, que es la creencia más contradictoria de todas, cree en su propio escepticismo. El ateo cree que no cree en Dios. Todos estamos condenados a creer en definitiva. Si esto lo llevamos al problema del origen, pues para poder estar y sobrevivir en ese mundo el cual no comprendemos, tenemos que cargarlo de sentido. ¿Y cómo cargamos de sentido ese mundo? Creyendo. Pues sabemos que si nos montamos en un bus, nos va a llevar a un determinado lugar. Tenemos fe en el bus, una fe básica. Y como tienes fe en ese mundo, pues no lo destruyes, sino que lo construyes. Y empiezas a luchar por los derechos de los animales. Empiezas a luchar por los derechos de la naturaleza, en contra de la explotación minera, en contra de la deforestación. Empiezas a luchar por algo. Ahí empiezan a ser un primer principio de sentido, filosóficamente hablando, a partir de la fe, que se traduce en creer. Creo en el mundo. Y como creo en el mundo, por lo tanto creo en mi vida. Y como creo en mi vida, tampoco la destruyo. No te vas a meter 20 kilos de cocaína por la nariz ni a fumarte todos los baretos de marihuana que existen en el mundo para destruir tu vida. No. Empiezas a buscar una profesión que te ayude a construir ese mundo. Entonces estudias veterinaria porque quieres ayudar a los animales. Estudias ingeniería porque quieres hacer mucho dinero. Allá hay un sentido también. Y si llevamos la fe al problema del infinito, pues empezamos a creer en algo que está más allá de nuestros límites humanos. Llámele Dios, llámele unicornio azul, llámele Goku. Empezamos a creer en algo que nos dé un sentido pleno y una seguridad de que vivimos y estamos en el mundo por ese algo en que creemos. Y la muerte incluso también adquiere sentido y significado. Como sabes que vas a morir, como sabes que tu vida es corta, pues tienes que vivir y experimentar al máximo tu vida.
y no te vas a encerrar a llorar porque la biología nos dice que nos estamos muriendo en vida. No, la muerte le da sentido a la vida. Retomemos. Un primer elemento para ir comprendiendo el sentido de la vida es la fe. Su sinónimo es creer. Todos creemos. Un segundo elemento es elegir. Al igual que la fe, todos estamos condenados a elegir. Y aún no eligiendo, estamos eligiendo no elegir. ¿Y qué elegimos desde la perspectiva de estos dos grandes cuestionamientos? Pues elegimos cómo construir ese mundo en el cual estamos. Elegimos aquello que nos va a hacer sentir pleno con esa vida que tenemos. Pero en definitiva elegimos algo. Tenemos que elegir en un mundo, en un universo que está lleno de infinitas posibilidades de ser, estar y construirlo. Un tercer elemento para entender esto del sentido de la vida es que filosóficamente no hay un sentido absoluto de la vida. Porque si encuentro un sentido absoluto de la vida, me vuelvo fanático de mi propio sentido. Y va a pasar lo que pasa, por ejemplo, con ISIS, que en nombre de una ideología, pues matan a otros, pasan por encima de otros, porque creen que lo que están haciendo les ayuda a construir su sentido de vida. Por ende, no existe un sentido absoluto de vida. Si no existe un sentido absoluto de vida, ¿qué existe entonces? Existe lo que se llaman horizontes de sentidos. ¿Qué son los horizontes de sentidos? Son la construcción y la búsqueda de múltiples sentidos de vida. Es decir, no solamente esta actividad, este trabajo, esta esposa, este esposo, esta novia, este novio, esta carrera, este libro me hace sentir pleno, sino estas múltiples posibilidades que estoy viviendo en el mundo. Esos son horizontes de sentido. Un cuarto elemento es la pregunta. La pregunta hace que estemos abiertos al mundo, que no seamos idiotas útiles, sino que nos preguntemos y dudemos y tengamos la curiosidad necesaria para nosotros mismos ir construyendo nuestro propio pensamiento, nuestro propio conocimiento, nuestra propia percepción de la vida. Y la pregunta nace de la búsqueda existencial que emprendemos para encontrar nuestra propia esencia. ¿Y cómo encontramos esa propia esencia? La filosofía nos da una respuesta y es existiendo. Ex fuera, sistere, tomar postura. Existo en la medida en que tomo postura de esa vida que tengo. Si no tomo postura, simplemente vivo. Y cualquier organismo vive, cualquier organismo tiene bios. Y lo que nos diferencia de la bios es que nosotros no solamente vivimos, sino que existimos. Tenemos las facultades racionales para construirnos a nosotros mismos en relación a esos dos grandes cuestionamientos de la existencia humana. Y un quinto elemento son las utopías. ¿Qué es una utopía? Hay un poema de Eduardo Galeano que dice: doy 2 pasos y ella se aleja 3. Doy 3 y ella se aleja 4. Y el horizonte se aleja 10 pasos más. ¿Para qué me sirves, oh bendita utopía? Para eso, para caminar. Las utopías nos llevan a caminar. ¿Cuáles son tus utopías? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas que te permiten cada día construir esos múltiples sentidos de vida? En conclusión, el sentido de la vida, desde la filosofía, chavales, se entiende desde la fe, que es creer en ese mundo. Se entiende desde elegir. Elijo en qué creer. Elijo cómo vivir mi vida. Elijo conforme a lo que yo deseo y no según el deseo de otros, porque no estaría eligiendo. Los otros estarían eligiendo por mí. Que no existe un sentido absoluto de la vida. Y preguntarnos, porque la pregunta nos abre al mundo. Y último, existiendo. Solamente existiendo podemos experimentar, podemos conocer y podemos ir aprendiendo y desaprendiendo para poder desarrollarnos y adaptarnos en ese mundo en el cual estamos inmersos. En definitiva, esa es la definición más acertada, hablando desde una perspectiva general de la filosofía del sentido de la vida. Sabilosa, y esto es Aprendiz de Aprendices.